Listo, ya estoy grabando. Comparto la pantalla un segundito. Me voy a pasar a código ahorita para ver lo que estábamos viendo ayer de la parte de selección de variables, pero bueno, aquí sí estamos como en este otro caso que sería este nuestro análisis de regresión con selección de variables de distintos tipos. No, no es individual, es por equipos. Recuerden que es los mismos equipos que se tiene para lo de la presentación del final. Sí, no, individual está un poco larga para eso, ¿no? Entonces, un segundito. Ok. Aproximadamente una fecha. Pues no me falta mucho para terminar, o sea, a lo mejor esta misma semana ya termino. Pero es posible que todavía termine a principios de la siguiente semana. Entonces, sería una semana después. O sea, más o menos vayan haciéndose la idea de que si hoy estamos aquí a 4, suponiendo que terminara, no sé, vamos a irnos como si fuera el 9, ¿no? Cuando termine. Entonces, pues tendrían como una semana más, como para el 16, todavía hay tiempo. O sea, más bien es como para que la vayan viendo, ¿no? No es tanto de que ya haya prisa de que la tengan que entregar. Entonces, me voy a y bueno, vamos a utilizar estos datos que hemos estado viendo, los de los cigarros, pero aquí vamos a hacer distintos procesos de selección de variables. Y justo por lo mismo vamos a cargar distintas librerías que nos van a permitir aplicar distintos procesos de selección. Y bueno, más o menos les voy a ir explicando cómo funcionan algunos, sobre todo los que nos van dando los pasos de cada uno de los distintos partes, ¿no? Entonces, nada más así como recordatorio, pues tenemos la posibilidad de utilizar algunas selecciones basadas en puntajes, como por ejemplo el criterio de Akaike o el criterio bayesiano. Y tenemos también la posibilidad de utilizar algunos otros procedimientos que son un poco más estadísticos, ¿no? O sea, en ese caso, en la parte como estadística, pues estamos haciendo pruebas de hipótesis, donde estamos verificando si nos conviene añadir o no nos conviene añadir una variable. Ah, ya sé qué pasó, es que se está cargando, no sé por qué, sin querer correr otra de los códigos de R y se estaba corriendo completo, por eso se estaba tardando tanto. Entonces, aquí nosotros pues vamos a querer utilizar pues justo nuestros datos que son como más sencillitos, estos datos que son de cigarro. Y la idea es que pues empecemos a ver algún proceso de selección de variables. Algunos más bien, porque vamos a ver varios. Entonces, bueno, solamente para que veamos algunas cosas que me parece que no les había mostrado. O creo que sí, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, la idea es que cuando nosotros estamos analizando nuestras distintas variables explicativas con la respuesta, podemos también empezar a ver cómo se va dando la relación de cada variable con otra variable, ya sea con la respuesta o con la misma, o, bueno, con otras variables explicativas. Entonces aquí, por ejemplo, la respuesta es esta y podemos ver como si hay algunas variables que a lo mejor tienen una relación un poco más lineal. Entonces, bueno, en algunos casos nos puede ayudar como para ver cómo se está comportando la relación entre cada variable y la respuesta, o incluso también la relación que tenemos entre variables, porque en algunos casos la relación va a ser un poco más lineal que en otros. Ahora, aquí nosotros vamos a empezar con estos procesos de selección. El proceso de selección que aquí vamos a utilizar va a ser step, que es el que viene como por default en R. El proceso por default se basa en criterios de información.
en particular en el criterio de información de Kaike. Y aquí es donde nosotros podemos decir cuál es la dirección de esta búsqueda, que les decía que podía ser para atrás o para adelante, o incluso hay algunas posibilidades de utilizar en ambas direcciones. Entonces, partimos de un modelo inicial que sería como el modelo en el que tú le estás diciendo que pues tienes todas las variables, que es este. O sea, le indicas cuáles son las variables explicativas y cuál es la variable de respuesta, para que te sepa entender. Entonces, me parece que todavía no había dado... No, sí, funcionó. Entonces, en este caso, nosotros pues vamos a utilizar ese proceso step para que partiendo de las 4 variables, digo, aquí son poquitas, nosotros podamos ir viendo cuáles variables son las que vamos a nosotros quitar. Entonces, bueno, aquí, al momento que estamos observando la salida, partimos del modelo donde tenemos las 4 variables explicativas, que es este. Entonces, lo que vamos a hacer es más o menos este proceso que les comentaba, donde vamos viendo qué pasa cuando quitas cada variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando quitamos perfem, ¿no? Que es esta variable que tenemos aquí, porcentaje de mujeres. Entonces nos fijamos en cuánto nos queda el criterio de Akaike. El criterio de Akaike, entre más pequeño seas, mejor. Luego vamos viendo qué pasa cuando quitamos la variable ed. Y ahí también nos da un valor del criterio de Akaike. Y así sucesivamente para cada caso, ¿no? Nosotros vamos viendo cuál es el valor que tendríamos, incluyendo en el caso en que no quito nada. O sea, donde tenemos el modelo original, que es 380.41. Aquí nosotros tenemos que identificar con cuál de las distintas posibilidades se tiene un criterio de Akaike que es menor. Por ejemplo, aquí, si quito perfe, resulta que el criterio de Akaike, una vez que lo extraigo, tiene un valor más pequeño. Que de hecho aquí podemos comparar cuando no quitamos nada, pues queda 380.41. Si ustedes quisieran más parecido a como lo que les puse en la presentación de ayer, pues podríamos calcular las diferencias entre cuando no tenemos todavía nada que haya uno extraído a cuando vamos extrayendo cada variable por separado. Y entonces aquí nos daríamos cuenta que esta es la variable con la cual al quitarla reducimos el criterio de Akaike. Por lo tanto, lo que nos dice es que pues quites esta, la de perframe. Por eso es backward, ¿no? Porque nosotros nos vamos yendo para atrás. De aquí nosotros pues ya tenemos un modelo con 3 variables. Repetimos el proceso. Nos damos cuenta en este caso que con ed es con la que nosotros tenemos una minimización del criterio una vez que la extraemos y entonces ya quitamos ed. Luego, en el siguiente paso, ya solamente tenemos H y Price. Aquí en este paso, lo que nos damos cuenta es que si ya no quito nada, tengo un valor de 377. Y al quitar cosas, ya tengo un criterio de Akaike superior. O sea, aquí ya llegué al óptimo, porque yo ya quitando estas variables, ya voy hacia arriba, que es lo que no quiero en el caso del criterio de Akaike. Y entonces, pues con este método, lo que me está diciendo el proceso es que te quedes con H y Price, como las variables, que de hecho, no sé si recuerdan que en algún punto pues, fue con estas con las que estuve trabajando, ¿no? Con H y Price. Entonces, ese es el proceso en el cual, pues al final llegamos a un modelito que es el que vamos a estar utilizando, el modelo con H y Price. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos una búsqueda un poquito diferente? Por ejemplo, basándose en la F parcial. Entonces, para eso podemos utilizar otras librerías. Bueno, la F parcial y otros métodos. Aquí vamos a usar una librería que es esta RMS. Y dentro de esta librería tenemos la oportunidad de volver a ajustar el modelo, pero bueno, ahora sí que con el comando específico de la librería, que es OLS, que viene justo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? En inglés. Y entonces podemos hacer el ajuste de la misma regresión que ya habíamos ajustado originalmente, o sea, esa que tiene las 4 variables explicativas. Y de aquí nosotros vamos a usar un método de tipo otra vez backward, ¿no? Para ir quitando variables y pues de forma sucesiva, o bueno, en teoría, podríamos ir quitando variables de forma sucesiva para que al final lleguemos entonces a un modelo.
Ahora aquí en particular, en este comando de OLS y en la librería, vamos a tener que la selección de las variables se basa no en la f parcial. Ahorita les muestro. Digo, esto pues es tal cual el ajuste, como lo habíamos visto con LM. La única diferencia es pues el comando, ¿no? Que cambia porque es de otra librería. Pero si ustedes comparan estos valores con los que se tenían originalmente, pues van a tener lo mismo, ¿no? Tiene estos coeficientes, el error estándar, el valor de la prueba T y el p-valor asociado. Todo esto es igual. Digamos que no hay como mucha diferencia. Ahora, en el caso particular del método que nosotros vamos a utilizar, que es el método de tipo backward, se va a basar, como aquí lo estamos dando, en el uso de pruebas estadísticas y en el p-valor, más o menos parecido a este método backward que yo les había comentado, donde vamos viendo si con las f's parciales obtenemos que al momento que hacemos los cálculos sin las variables, se va haciendo un cálculo en el cual nuestra f parcial tiende a tener valores más pequeñitos, ¿no? En algunas variables va a ser un valor pequeño, que a su vez nos habla de una variable no significativa, y de todas las variables no significativas, escogemos aquella con la f más pequeña para hacer la que nosotros extraemos. Aquí es parecido, la única diferencia es que, digamos que la manera en que se están haciendo las pruebas es distinta. Digo, esta es la salida del modelo que se obtiene, que es el modelo, si se fijan, otra vez con H y Price, ¿no? Que coincide. Pero bueno, aquí básicamente las pruebas que hace son pruebas conocidas como G cuadrado. O sea, en lugar de usar la F parcial, utiliza una cosa que se llama la G cuadrada. Que de hecho, la G cuadrada va a ser como un método que se va a utilizar en modelos lineales generalizados, ya en su caso, pues como de cualquier distribución, y que hace como una comparación entre un modelo más pequeño y un modelo más grande. Siempre es más o menos la misma idea. Tenemos el modelo anidado en un modelo un poco más complejo. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es como con la f parcial, extrayendo una variable, pero en lugar de trabajar sobre la f parcial, trabajamos sobre esta estadística G cuadrado, en la cual nosotros pues hacemos pruebas de hipótesis similares. Otra vez la hipótesis nula sería como ver si el coeficiente de nuestra variable explicativa, en este caso por ejemplo perfem, es 0 contra la alternativa de que no lo sea. Y entonces como con la f parcial, vemos qué es lo que pasa cuando nosotros quitamos la variable. Y aquí por ejemplo, me habla de que esta variable no es significativa, ¿no? Entonces calculamos el p-valor y aquí también hacemos algo parecido, ¿no? Haciendo un proceso justo iterativo parecido al que tenemos con la f, pero en lugar de que trabajemos sobre el estadístico f parcial, pues trabajamos sobre la g cuadrada. Y al final, pues se hace un proceso donde nos va a dar una selección de un modelo, que es que, pues como les comento, o sea, en realidad es muy parecido a la f parcial. Ahora, si queremos la f parcial, ahí, por ejemplo, podemos utilizar dentro de la librería más el cálculo de la f parcial por sí misma. O sea, aquí ponemos drop term y justo esto nos calcula la f parcial al ir extrayendo una variable cada vez dentro del modelo, ¿no? Que estamos utilizando. En este caso, el modelo con todas las variables. Y entonces vas viendo todas las variables que estamos observando aquí, que son las 4 variables que tenemos, tanto su valor del estadístico f como el p-valor asociado a la f parcial. Y entonces hacemos lo mismo que ya decíamos en la parte del método backward, ¿no? O sea, de todos los que no son significativos, que en este caso sería y nosotros si quisiéramos hacer el proceso iterativo, pues quitaríamos aquel valor que tiene la f parcial, que sería como la que nos lleva más a no rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, en este caso, nos damos cuenta que este valor, pues es el más pequeñito, y que entonces, bueno, en orden de f parcial, pues la primera cosa que tendríamos que sacar es a perfem, ¿no? Y entonces, este es el cálculo de las f parciales por cada variable.
Pero bueno, o sea, digamos que si nosotros queremos usar este drop term, como que nosotros tendríamos que hacer manualmente el método, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ya de aquí selecciono cuál es la variable que voy a quitar, la quito, repito el proceso, pero ahora solo con estas tres variables, vuelvo a calcular drop term, pero el modelo ya solo va a tener tres variables, y otra vez repito el proceso. Entonces, bueno, se puede hacer, no es como mucho problema. Sin embargo, también tenemos otra librería que es esta, donde ya nos calcula directamente el método backward basado en la f. Y entonces, bueno, con este, pues tenemos que trabajar a través de, primero definir otra vez el modelo, pero para esta librería. Y aquí lo vamos a dar con esto de bsrec. Y entonces vamos a definir quiénes son nuestra y, que viene siendo la variable de respuesta, que es la primera variable, la primera columna, y las variables explicativas, que son el resto. Y de ahí aplicamos el proceso, diciéndole cuál es el tipo que vamos a utilizar, que justo es nuestra f, porque estamos hablando de la regresión. Y aquí vamos a dar el nivel de significancia que estemos utilizando, ¿no? O sea, todo lo que va a ver el proceso iterativo, este método backward, se va a basar en comparar los p-valores con el valor alfa que estamos dando aquí. O sea, el alfa de 0.1. Igual pudimos haber dado 0.05, que es el valor usual. Y bueno, una vez que corremos digamos esta parte, nos va a dar una salida que nos va a indicar cuáles son las variables que va a ir extrayendo y en qué paso las extrajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, extrajo primero ed y luego perfen, y esas dos variables, pues entonces se sacan de nuestra prueba de hipótesis, digo, de nuestro modelo, de acuerdo a las pruebas de hipótesis. Y entonces, en cualquier caso, digo, este es un ejemplo donde pues pasa eso, pero bueno, en cualquiera de los distintos casos, aquí estamos llegando a que el modelo pues va a ser el mismo. Es el modelo donde pues vamos a quitar perfem y ed, ¿no? Y nos quedamos con h y price. En algunos casos, pues puede ser que los resultados no necesariamente vayan a coincidir, pero bueno, en este caso sí, ¿no? En este caso todas las distintas posibilidades nos están diciendo que nos quedamos con el modelo que solo tiene H y Price, que de hecho es un modelo que analizamos con más detalle en algún momento, y que justo pues nos está hablando de una selección automatizada, ¿no? Basada en estos procesos que son más estadísticos. Podríamos haber aplicado otros procesos, por ejemplo, basado en el coeficiente de determinación y en el cambio que se tendría al ir eliminando una variable cada vez, un poco parecido a lo de la IS, ¿no? Solamente que basándose en la R cuadrada. Y bueno, como les comentaba ayer, pues incluso esto se puede utilizar para algún otro tipo de modelo que no necesariamente fuera el de la regresión. Siempre y cuando fuera un modelo para variable cuantitativa, ¿no? Por la manera en que estamos aquí utilizando pues el procedimiento. Se puede usar para variables cualitativas también, pero digamos para no confundir más. Entonces, bueno, esa es la idea aplicada de lo que estuvimos viendo ayer. No sé si tengan alguna duda de estos procesos de selección de variables, específicamente de estos que son más estadísticos. ¿No? Digo, es ponerse a ver, ¿no? Y a jugar. Parte de la tarea, pues van a ser cosillas de este estilo, ¿no? Entonces, pues van a poder utilizar los comandos y, bueno, más o menos ir viendo cómo funcionan. Entonces, bueno, sí, Rubén. Este código está en Classroom. Sí, es el código que está allá arriba del Classroom. Está compartido ahí. No me acuerdo si lo puse en una carpeta que se llama código, pero sí, ahí anda. Entonces, bueno, ya teniendo la selección de las variables, pues ahí ya se puede empezar a hacer el análisis, ¿no? Ya sea que lo hacemos con estos procesos automatizados o que utilizamos pues la experiencia de las personas o de los investigadores que están queriendo hacer algún estudio. Entonces, bueno, ya tenemos esto y pues vamos a regresar, bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, hay algunos otros detalles que también son importantes tomar en cuenta
en términos de las pruebas de hipótesis que estábamos utilizando. Y justo ahorita de lo que vamos a hablar es algo que puede resultar bastante confuso, sobre todo en la manera en que salen las cosas en R. Entonces, bueno, justo tiene que ver con cómo nosotros podemos ir manejando una descomposición de pruebas de hipótesis y generando unas cosas que serían pruebas de hipótesis condicionales. Entonces, es como si nosotros estuviéramos viendo cuál es el efecto que tiene una variable condicional a que otra variable ya se encuentra en el modelo, ¿no? Y entonces, se relaciona mucho con esto que estábamos viendo de la f que podemos calcular para subconjuntos de variables y con esto de la f parcial. Pero básicamente la idea es que nosotros vamos a poder ver como que el efecto que tiene una variable condicional a otras variables incluidas dentro del modelo. Y de hecho, la descomposición de la tabla ANOVA, que por ejemplo R por default proporciona, se basa en descomposiciones de este estilo. Y esas descomposiciones las podríamos utilizar pues para cualquier tipo de descomposición posible entre nuestro conjunto de variables, ¿no? Donde incluso podríamos hacer descomposiciones no variable por variable, sino subconjuntos de variables por subconjuntos de variables. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un modelo donde hay, bueno, como siempre, el término constante y que tenemos las variables x2, 3, 4, 5 hasta x6 y que nosotros queremos hacer una descomposición en dos tipos de pruebas, ¿no? Una prueba que se va a condicionar a otra y donde vamos a dividir la suma explicada en dos partes. Una parte asociada a las variables x2 y x3. Esto lo estoy haciendo de manera arbitraria, o sea, estoy tomando un subconjunto de las 5 variables que tengo aquí. Y luego pues tengo las variables restantes, ¿no? x4, x5 y x6. Y la idea es como que particionar la suma explicada en dos partes, una para cada uno de los dos subconjuntos. Y entonces obtener una suma explicada condicional y una nova descompuesta de acuerdo a esa metodología. Entonces, bueno, primero digamos que vamos a hacer un poquito más explícita la notación para entender de qué estamos hablando, ¿no? Más o menos basados en las pruebas de hipótesis que hemos estado viendo. Entonces, bueno, nuestra suma explicada como tal, la que conocemos, se genera a través de una prueba de hipótesis donde nosotros veíamos que todos los coeficientes eran 0 excepto el de la constante. Era justo esta prueba de hipótesis donde ves si las variables explicativas de forma conjunta están impactando sobre la variable respuesta. Y entonces en ese caso nosotros teníamos nuestra tabla ANOVA, pues como se las había mostrado, ¿no? La tradicional, que es esta. Entonces aquí justo habíamos visto a través de la matriz R y el tipo de hipótesis R beta igual a R, que llegábamos a el caso donde hay variable explicativa constante, a una expresión de la suma explicada, que es esta, y que corresponde al numerador de la prueba F, ¿no? Que es la que nosotros construimos para poder hacer este tipo de prueba, que es un caso particular de nuestra prueba R beta igual a R. Entonces, bueno, esto es en ese caso particular. Ahora, aquí vamos a hacer como muy explícito qué hipótesis nula estamos haciendo basándose en el modelo. Entonces, cuando hablamos de la suma explicada, la tradicional, estamos hablando de la suma explicada que se utiliza tomando en cuenta que se ajusta un modelo con todas las variables, incluyendo la constante, y donde estamos probando que todos los coeficientes menos el de la constante 0. Entonces, este es este tipo de prueba de hipótesis. Ahora, también vimos otras pruebas que eran aquellas donde veíamos si un subconjunto de variables explicativas justo toman el valor 0 en sus coeficientes, que era este tipo de prueba de hipótesis, donde nosotros establecemos S variables explicativas y que generábamos nuestra matriz R. Veíamos entonces como prueba de hipótesis que los coeficientes de una parte, que sería
por ejemplo, los últimos S elementos, que serían los coeficientes en beta 2, eran 0, ¿no? Y entonces ahí nosotros eso lo podemos, digamos, expresar de una manera, como un estadístico F, a través de esta fórmula. Y el numerador vendría siendo como nuestra suma explicada, ¿no? En una hipótesis de este estilo. Y entonces ahí podemos dar como que una notación, otra vez para ser muy explícito, de qué suma explicada estamos hablando en esas pruebas de hipótesis, donde estamos viendo que un subconjunto de variables son 0. Por ejemplo, si tenemos esas variables x2, x3 hasta x6 y queremos ver si en el subconjunto de las últimas variables x4, x5 y x6 se tiene que sus coeficientes son 0, podemos denotar una suma explicada basándose en el modelo que tiene todas las variables y en el cual estamos viendo que los coeficientes son 0 para las variables últimas, ¿no? Las tres últimas. Esta sería nuestra notación y que al final viene siendo como que una forma de denotar el numerador de lo que viene aquí. Entonces, bueno, tenemos esas dos sumas explicadas. Entonces, cuando hablamos de una suma explicada condicional, la idea es que nosotros estamos construyendo una suma explicada que toma en consideración pues justo estos dos tipos de sumas explicadas. Y entonces la suma explicada que está asociada a las variables x2 y x3, condicional a que x4, x5 y x6 están en el modelo, lo podemos ver como la suma explicada que nosotros tenemos en un modelo donde tenemos todas las variables y queremos ver si conjuntamente son 0, menos la suma explicada donde nosotros estamos tomando todas las variables, pero queremos ver que las tres últimas variables explicadas son 0 y no todas. Entonces es como qué tanto de la explicación nos está dando adicional las dos primeras variables, x2 y x3, que lo podemos ver como una suma explicada condicional. O sea, estaríamos haciendo una prueba donde estamos viendo si los coeficientes de las primeras dos variables, sin tomar la constante, son 0, condicional a que estamos hablando de que las variables x4, x5 y x6 están dentro del modelo. Esa es como que una notación para hablar de una suma explicada condicional. Y la prueba de hipótesis condicional correspondiente, donde nosotros estamos viendo el efecto de dos variables, tomando en consideración que las otras variables están presentes. Entonces, basándose en esta definición, que es como tal una definición, nosotros podemos tener una tabla ANOVA descompuesta en esta prueba de hipótesis condicional y en la prueba de hipótesis no condicional. Algo parecido a lo que estamos observando, ahorita lo hago más grande, a lo que estamos observando acá arriba, ¿no? O sea, la idea es que vamos a tener nuestra suma explicada que está relacionada con nuestra misma prueba de hipótesis, la de siempre, ¿no? Donde queremos ver que todos los coeficientes menos el de la constante son 0. Pero aquí en lugar de solamente dar esa suma explicada, la vamos a particionar en dos. Por un lado vamos a tener la suma explicada que nos da el efecto que tiene B4, B5 y B6 en un modelo con todas las variables. O sea, como para estas pruebas donde estamos viendo si un subconjunto de variables es 0 a través de la prueba F correspondiente. Y entonces nos genera la suma explicada asociada. Aquí tenemos 3 grados de libertad. Esto de hecho hasta lo vimos, ¿no? Que para cuando tenemos estas pruebas de subconjuntos de variables, pues justo por la manera en que construimos la R, los grados de libertad consisten justo en la cantidad de elementos que hay en el subconjunto, que aquí son 3. Entonces esto ya lo tenemos. De aquí podríamos calcular los cuadrados medios también para esta parte, que simplemente es dividir esta columna entre esta. Y acá podemos dar una suma explicada que sea la condicional, que sería la que me funcionaría para hacer una prueba de hipótesis condicional, para ver que beta 2 y beta 3 son 0 conjuntamente, condicional a que x4, x5 y x6 están dentro del modelo, que sería esta, con su correspondiente cuadrados medios, que sería la división de esto entre los grados de libertad correspondientes, que en este caso son 2, que son los que nos faltan para completar
los 5 grados de libertad que tenemos asociados a todos los coeficientes menos la constante, ¿no? Que serían el número de variables explicativas sin la constante. Entonces aquí justo nos está sumando 5, que son 5 variables que tenemos sin constante. Y tenemos los cálculos de los errores, eso sí es como siempre, o sea, esto nunca se altera. El número de observaciones menos el número de variables explicativas, aquí sí con la constante, que son 3 más 2, 1, 3 más 2, 5, más 1, son 6, ¿no? Y aquí el número de observaciones menos 1. Tenemos la suma residual, la suma total y los cuadrados medios residuales. Esto es como siempre. Y al momento que nosotros hacemos los cálculos de esto entre esto, pues realmente lo que tendríamos es esta prueba que nos permite ver si beta 4, beta 5 y beta 6 son 0, contra la alternativa pues de que al menos alguna de ellas no lo sea. Entonces esta f nos serviría para eso. Por otro lado, esta f que estamos calculando para esta otra parte nos sirve para igual ver si estos coeficientes son 0, pero condicional a que x4, x5 y x6 se encuentran dentro del modelo. Y entonces, bueno, por construcción, por definición, al momento que sumamos S1 más SE1 más SE2, nos da SE, porque justo este viene siendo pues el valor que nosotros aquí estamos restando, ¿no? En la definición de esta parte. Y entonces se cancelaría para obtener justo la suma explicada, ¿no? La suma explicada para ver que todos los coeficientes son 0 menos la constante. Y entonces aquí estamos viendo una descomposición que se puede hacer de la suma explicada basándose en este tipo de pruebas condicionales. Desde el punto de vista de software, hay veces que a estas descomposiciones les llaman descomposiciones de distintos tipos, ¿no? Que si es de la tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. O sea, es la manera en que nosotros estamos descomponiendo la suma explicada en distintas pruebas más pequeñas, ¿no? Como esta que estamos observando aquí. Y entonces es como tener como esta descomposición y, bueno, así entender por qué nos puede dar, por ejemplo, nuestra ANOVA dentro de R, pues ese conjunto de posibles valores, ¿no? que nos arroja. Ahorita me paso a R. Pero bueno, antes de eso, no quiero. Antes de eso, o sea, digamos que en esta descomposición, nosotros podemos ir viendo cada variable por cada variable, ¿no? O sea, de alguna manera podemos ir viéndolo como que una descomposición donde no estamos, ya se atoró, donde no estamos trabajando sobre todas las variables como lo hicimos con la suma explicada original o con subconjuntos completos como aquí, ¿no? Donde tenemos subconjuntos de más de una variable. Podemos llegar al caso extremo donde la descomposición la aplicamos sobre una variable por separado cada vez y entonces vamos a tener estos efectos condicionales donde por ejemplo aquí estaríamos viendo cuál es el efecto que tiene la variable x2 por sí misma, que es esta suma explicada 1 que estamos dando aquí, y que justo pues nos estaría calculando a través de la prueba F, la prueba de hipótesis asociada, ¿no? Para nuestra beta 2, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Luego nosotros podemos también hacer descomposiciones condicionales para todos los demás renglones que corresponden a las demás variables. Por ejemplo, aquí estamos haciendo la que sería para beta 3, pero condicionada a x2, al primer renglón. Y entonces, esto de aquí, justo lo que me está calculando, pues es esta prueba condicional, ¿no? Que estamos condicionando a lo que obtuvimos arriba. Y por construcción, o más bien por definición de estas sumas explicadas condicionales, lo que vamos a ir observando a medida que vamos haciendo los cálculos es que se van a ir cancelando distintas posibles de estas partes que forman nuestra suma explicada condicional dentro de la definición y que estas partes que se van a ir cancelando al final cuando lo sumamos sobre todos los renglones nos van a permitir calcular la suma explicada. Es decir, vamos a ir descomponiendo en renglones donde cada uno de los renglones lo que nos está dando
es justo pues el valor correspondiente a una prueba para una variable por separado. Y entonces, bueno, lo que les comentaba, o sea, digamos, la definición de algo condicional siempre involucra la suma explicada, como aquí, que toma en cuenta todas las variables que estemos usando hasta un cierto punto y le quita las variables que nosotros estamos usando dentro de la condicional. Entonces, al momento que vamos haciendo los cálculos, acá es justo esa parte donde se van a ir cancelando, ¿no? Cosas al ir haciendo las sumas y al sumar todo nos va a ir dando pues justo el valor de la suma explicada solamente. Ahora, aquí es importante, conforme nosotros vamos avanzando en condicional, en renglón, vamos avanzando en cuántas variables se van a condicionar. Aquí tenemos la beta 2 igual a 0 solita, ¿no? X2 con su efecto solito. Aquí tiene que ver con X3 condicional a X2. El siguiente sería el de X4 condicional a X3 y X2. Y así sucesivamente. Hasta llegar a este último, donde estamos condicionando a todas las variables que vienen antes, ¿no? Entonces, justo este de aquí sería como que el último que nosotros podríamos ir teniendo, ¿no? Entonces, al sumar todo, aquí está mal, este es xk-1. Aquí, al sumar todo, nos va a generar la suma explicada y entonces es como tener una manera alterna de observar la suma explicada, ¿no? En lugar de que te dé la suma explicada tal cual, te va a dar cada una de las partes que se puede utilizar para hacer una prueba de hipótesis por separado para cada una de las variables. Y entonces cada una de estas pruebas, pues no son pruebas normales, sino que son pruebas condicionales. ¿Condicionales a quién? Pues a las otras variables que tenemos dentro del modelo. Y entonces, esto es como algo relevante porque pueden pasar cosas extrañas al momento que estamos observando esto. Entonces, me voy a pasar un poco a la parte de software para que les pueda mostrar esta parte. Digamos que sí se los había enseñado, pero no lo habíamos visto como con tanto detalle, ¿no? Y me voy a ir al modelo original, al que teníamos arriba, ¿no? El que tenía las cuatro variables. Entonces, aquí yo puedo calcular el ANOVA, que sería esta, ¿no? Y podemos ir viendo a qué corresponde. Entonces, tenemos nuestra ANOVA y nos va a dar esta salida que estamos observando aquí. Esta salida no es la ANOVA como yo se las di primero, ¿no? Donde teníamos solamente un renglón y que correspondía a todas las variables. Y que entonces nos servía para ver si todas las variables son significativas sobre la respuesta de forma simultánea. Entonces, eso no lo tenemos aquí, sino que, bueno, sí lo podríamos tener, pero digamos por default no, sino que más bien tenemos un elemento por cada variable. Y ahora, ¿cómo se lee este elemento? Bueno, aquí está al revés de como yo se los puse en el PDF. Aquí lo vamos a leer de abajo para arriba. Siempre me hago bolas en esto, pero ahorita sí estoy seguro. Lo leemos de abajo para arriba. Y entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo el efecto que tiene price solo, ¿no? Entonces este es el efecto de price por sí mismo. Luego aquí tenemos el efecto que tiene perfem, dado que price está en el modelo, que es este. Luego aquí el de ed, dado que perfem y price está dentro del modelo, que es este. Luego el de h, dado los demás tres que tenemos aquí abajo. Si ustedes suman todo esto, tendrían la suma explicada, tal cual, ¿no? Porque justo por construcción de cómo se está dando la descomposición de la suma explicada, vamos teniendo estas sumas explicadas basadas en pruebas condicionales. Y entonces aquí va a pasar algo extraño, que no es extraño ya cuando uno sabe de qué se trata. Si nosotros cambiamos el orden de esto, le voy a cambiar aquí un poquito el orden a las variables como para mostrárselos. Entonces aquí, supongamos que en lugar de utilizar el mismo orden que les había dado originalmente, yo pongo la variable h al principio, ¿no? Digo, no sé exactamente qué tanto efecto va a tener ese cambio, pero va a tener un efecto. Y entonces aquí nosotros vamos a hacer pues justo nuestra ANOVA de ese modelito, ¿no? Y ver cómo se cambia o cómo se modifica.
Entonces, bueno, se hace un ajuste y nosotros vamos a calcular el ANOVA asociada. Ahora aquí, voy a hacerlo como que se vean los dos al mismo tiempo. Ahora, aquí, nosotros lo que estamos observando es que el orden me va a dar una descomposición diferente. Y entonces estas pruebas van a tener p-valores que no necesariamente van a coincidir con las que tenemos aquí abajo, ¿no? O sea, puede ser que en algunos casos sean parecidas, pero no necesariamente iguales. Y bueno, no es de extrañar porque estamos haciendo pruebas distintas. O sea, aquí estábamos probando primero price solito, ¿no? Y aquí estamos probando primero H. Entonces, H solito nos da un p-valor de 0.05492. En cambio, aquí H lo teníamos hasta arriba y aquí nos da 0.09 porque estamos haciendo una prueba condicional a las demás variables, o sea, a todas las otras. Entonces, como que ya van incluyéndose las otras variables. Si se fijan, incluso, pues lo que va a pasar es que vamos a tender a que, pues, tengamos estos valores que se van a ir modificando también dependiendo de la importancia que va a tener una variable, ¿no? Pero como ya vamos teniendo como el efecto acumulado, nosotros pues vamos a ir como que tomando eso en consideración. Por ejemplo, aquí en H tenemos que el error cuadrado, bueno, los cuadrados medios son de 2423.4, ¿no? Aquí son de 3160.6. O sea, digamos que aquí ya empezamos con algo que es alto, ¿no? Desde aquí, pues ya pensaría uno que esta variable pues, es muy importante. Pero es que es diferente, ¿no? Porque aquí nosotros estamos tomando en consideración que las demás variables están incluidas, ¿no? Y a lo mejor la importancia que nosotros pensábamos que tenía esta variable ya no va a ser tan relevante, como lo vemos aquí, donde el p-valor pues, va subiendo, ¿no? Y entonces esta variable ya no es tan significativa o ya no es significativa. Entonces, bueno, este tipo de cosas pueden pasar porque justo estamos cambiando el orden y la descomposición. Luego, por ejemplo, aquí en price tenemos que sí es significativa, ¿no? En este caso. Sin embargo, aquí, en el caso de price, que lo teníamos hasta abajo, nos estaba diciendo que, bueno, en este caso también es significativa. Aquí va a ser menos significativa porque pues ya estamos incluyendo h, ¿no? Entonces, esta variable ya está incluida dentro de nuestro modelo. Y entonces la importancia de la variable que teníamos aquí, pues que era muy importante porque era la primera que usábamos, aquí ya no va a ser tan relevante, ¿no? Y entonces, justo ahí, nosotros podemos observar que dependiendo de la modificación, dependiendo del cambio, pues sí se pueden modificar algunas de las significancias y algunas variables pues, puede que no sean significativas de una manera y en otra forma sí lo sean, o que algo sea menos significativo. Por ejemplo, aquí ed es de 0.66, ¿no? En este caso, que es mucho más alto que lo que teníamos aquí. Porque aquí al momento que nos estamos dando cuenta de que esto va hasta arriba, pues digamos que su importancia, ya tomando en cuenta que todas las demás variables ya están, pues se reduce, ¿no? El p-valor se hace más grande. Aquí pues como que todavía llegaba a ser importante porque pues todavía no introducíamos todas las variables. Entonces, esto es algo, es digamos un concepto que de repente en cursos de cosas de regresión como más básicos, pues como que no lo hablan tanto, o no lo hablan más bien, y que entonces pues puede llegar a ser extraño, ¿no? Si nosotros empezamos a ver estas descomposiciones, ¿no? No, ¿cómo lo metes en el orden? O sea, no hay un orden de importancia o un orden que sea el correcto, ¿no? Más bien aquí nosotros lo que tenemos es que la lectura que tú tengas, pues va a depender de lo que quieras tú observar, ¿no? O sea, si yo quiero ver cuál es el efecto que tiene edad, considerando que las demás variables ya están en el modelo, porque pues quiero ver cómo quedaría controlado por las demás variables, pues entonces la puedo meter como aquí, ¿no? O sea, la meto como lo primero. Si por el contrario, pues yo quiero ver el efecto que tiene la edad primero por sí misma, pues entonces la meto hasta abajo, ¿no? O sea, como que todo dependerá de qué es lo que nosotros queremos probar, ¿no? Pero no hay una forma que sea, digamos, la correcta. Hay veces que podrías explorar las distintas salidas que tendrías con distintos órdenes para darte cuenta qué tan importante es una variable o no. O sea,
Si una variable te sale relevante sin importar el orden en la que la pongas, pues entonces es que esa variable pues, es siempre importante, ¿no? O sea, siempre va a ocurrir que entre más variables yo vaya introduciendo, pues a lo mejor va a resultar que mi variable ya no va a ser tan significativa, ¿no? Como cuando la meto al principio, pero también va a haber algunas variables que son tan importantes que no va a haber cambios considerables sin importar el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de price, bueno, sí se modifica, pero, o sea, tampoco cambia tanto, ¿no? Con este nuevo ordenamiento. Entonces, bueno, eso es como algo importante a considerar. Y como les digo, es solamente una forma de descomponer la suma explicada. Si ustedes se van, por ejemplo, a las ayudas que puede tener el software, hay varios tipos de descomposición de sumas de cuadrados. Me parece que desde el punto de vista del software, a le llaman tipo 1, pero tenemos incluso hasta de 4 tipos distintos, ¿no? Y en cada caso, pues, no es igual, ¿no? La descomposición. Entonces, pues, y la prueba que estaríamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que tendríamos que tomar mucho en cuenta. Y bueno, para que justo me crean que este tipo de cosas están funcionando como les estoy explicando, en uno de los ejercicios de la tarea van a tratar de probar algo de ese estilo, donde van a meter solamente dos variables y se van a dar cuenta que sí, efectivamente podemos ir leyendo como que uno es el tipo de efecto que tienes de la variable solita y el otro pues tiene que ver con la parte condicionada, ¿no? Y entonces así, pues darte cuenta que estamos hablando de este tipo de pruebas de hipótesis condicionales. Entonces, bueno, esto es algo así importante de lo que les quería hablar, y que sí como que causa bastante ruido, ¿no? Al menos en mi experiencia, en la mayoría de las ocasiones que lo presento es como de las cosas que pueden resultar un poquito más extrañas. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esto. ¿No? ¿Está muy feo? Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que cuando lo hagan en la tarea se van a dar cuenta que no está tan feo, ¿no? El chiste es empezar a ver qué hace cada una de las pruebas de hipótesis. Y entonces, pues ya entenderlas con más calma. Bueno, pues esta parte es importante y con esto me parece que ya cerraría lo que corresponde a esta parte como de pruebas. Todavía me falta la parte de los supuestos estadísticos del modelo, que son bastante importantes. Pero, pues es una de las partes más densas, la de las pruebas. Entonces, bueno, ya vamos saliendo un poquito de esa parte. Y pues entonces, el viernes, pues ya continuamos con esa parte de supuestos. Les digo, no sé si ya termine. No, seguramente el viernes no voy a terminar. Y probablemente no, lunes les dije, ¿no? El martes tampoco termine, ni el miércoles, lo de supuestos, pero, o sea, segurito que ya estoy a punto de terminar, ¿no? Entonces, para que lo tomen en consideración en lo de la tarea. Y bueno, pues nos veríamos el viernes, pues cuídense mucho y pues estamos ahí en contacto cualquier cosa. ¿Sale? Bye bye. Hasta luego, buen día. Bye. Hasta luego, cuídese. Hasta luego.